Bien, ya habrás resuelto el documento de actividades de esta lección, la tercera. Por lo menos los ejercicios y problemas obligatorios. Vamos a hacer ahora la corrección de ellos. Sin más preámbulos, comencemos con el problema número 1. Primer paso para el problema número 1. Plantea la siguiente situación. Un conductor parte del reposo en su vehículo en cierto momento, estaba detenido, acelera hasta alcanzar una velocidad de 40 km por hora. Cuando va a esa velocidad, yo lo he marcado acá, le suena el teléfono celular y decide atenderlo, ver el mensaje que le había llegado. En ese justo momento, él se encuentra a 62 metros de la próxima esquina. Acá vamos a poner la E de esquina. Bien, esquina. Se encuentra a 62 metros de la próxima esquina. Y nos dice el problema que tarda 7 segundos en leer el mensaje. Bien, esa es la situación que tenemos planteada en ese problema. Y nos está preguntando si va en este momento que está distraído, estos 7 segundos, si va a llegar a esta esquina o no. Bien, pero para clarificar cuál es la incógnita, vamos al paso número 2. Segundo paso entonces del problema número 1, las incógnitas. Como nos pide saber si el conductor va a prestar atención antes de llegar a la esquina o va a seguir distraído leyendo el mensaje cuando llegue a la esquina siguiente, lo que necesitamos calcular es qué distancia va a recorrer, qué distancia se va a desplazar en esos 7 segundos que está leyendo el mensaje. Entonces esa es nuestra primera incógnita, la distancia que recorre en los 7 segundos. Le ponemos como símbolo desplazamiento y esa es nuestra incógnita. Y luego lo que tendremos que hacer es comparar ese desplazamiento con la distancia a la cual se encuentra en la esquina, esos 62 metros. ¿Bien? Están planteadas ya las incógnitas. Ahora hacemos el análisis y vemos cómo resolverlo. Vamos al tercer paso. Bien, vamos al paso número 3. Nuevamente la pregunta de rigor. ¿Cómo se comporta la velocidad? En este caso, en el tramo que nos interesa, la velocidad es constante. Por lo tanto, la primera ley de Newton nos asegura que la suma de todas las fuerzas vale 0. Y la segunda ley de Newton nos asegura que la aceleración vale 0. La tercera ley de Newton nos dice que la tierra aplica fuerza al auto, la fuerza peso, y la calle, aplicando la normal, la fuerza aceleradora y la fuerza de frenado. Estas últimas dos son las que actúan sobre las ruedas para acelerar el auto y frenarlo en cada caso, ¿no? Las ruedas de tracción y las ruedas conducidas. Si volvemos a la primera ley de Newton, debe ocurrir entonces que el peso más la normal nos dé 0 y que la fuerza aceleradora más la fuerza de frenado de las ruedas también nos dé 0. En este caso estamos en lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, cuyo modelo matemático es el que vemos acá. Bien, este es el que vamos a utilizar entonces para resolver el problema. Como puedes ver, está escrito de dos formas diferentes, pero es el mismo. Y eso es todo del paso 3. Vamos al cuarto paso. Bien, cuarto paso entonces. Lo primero que hacemos es calcular el delta X, la distancia que recorre los 7 segundos. Planteamos el modelo matemático que vimos en el paso anterior, que nos dice que el desplazamiento es velocidad por el intervalo de tiempo, para este caso de movimiento, ¿no? Los 40 km por hora por 7 segundos, acá hicimos cambio de unidades para poder operar, y nos queda que el delta X es 77,7 metros. ¿Bien? Esa es la distancia que recorre los 7 segundos. La comparamos con la distancia a la cual se encuentra de la próxima esquina y vemos que es mayor, bastante mayor, ¿no? Tenemos acá una diferencia
como de 15 metros, ¿sí? Es decir, que el delta X es mayor que la distancia a la cual se encuentra de la esquina, ¿no? Nos queda ahora, a partir de esto, elaborar la respuesta del problema. Vamos al quinto paso. Bien, y por fin elaboramos la respuesta. Claramente debemos decir que el conductor pasa a la esquina siguiente sin prestar atención. Más allá de que esto sirva para resolver un problema y aprender algo de física, también lo debes tener en cuenta para tomar conciencia. A lo mejor 7 segundos para leer un mensaje o 5 segundos si fuera menos, parece poco, pero en un vehículo en movimiento puede hacer que atravieses una esquina sin prestarle atención, con todo el peligro que ello significa, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la respuesta, nos ayuda a reflexionar. Vamos al problema número 2. Bien, vamos al paso número 1 entonces del segundo problema. Observamos en la imagen el hombre en la moto, bien, y puede notarse que se han marcado dos tramos, dos movimientos. El primero que es de los 5 segundos y el segundo que dura 24 segundos, bien. Las distancias que se han marcado ahí como X1 y X2, que aparecen con signo de pregunta, son medidas a partir del observador o sistema de referencia que está indicado con el cruce de las flechas azules, ¿no? Los sistemas de ejes. Tenemos que en el primer tramo la velocidad inicial vale 0 y la final, la que alcanza a los 5 segundos, es de 38 km por hora. Y desde ahí mantiene esa velocidad hasta los 24 segundos, ¿no? Hasta que se cumplen 24 segundos más. Entonces tenemos dos tramos de movimiento distintos como veíamos al principio. No dice nada más el problema, entonces no hay más datos que agregar en este caso. Vamos entonces al paso número 2. Segundo paso para el segundo problema. Planteada esa situación, ahora nos queda ver qué hay que averiguar. Nos pide ver cuántas cuadras recorrió en todo ese movimiento, ¿no? Ese vehículo, esa moto. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, como tenemos dos movimientos diferentes, es determinar la distancia al cabo del primer movimiento, es decir, a los 5 segundos, que esa es la X1 del dibujo. Luego determinar la distancia al cabo de 24 segundos, que ese es el segundo movimiento, y es la que en el dibujo aparece como X2. Y va a ser esta X2 la que vamos a comparar con lo que mide una cuadra para saber cuántas cuadras recorrió durante ese movimiento. ¿Bien? Entonces ya tenemos planteadas las incógnitas, hagamos el análisis físico. Paso número 3 entonces del problema 2. Y acá, si bien partimos otra vez de la misma pregunta de rigor, lo hemos dividido en los dos tramos que tenemos. Bien, hay que hacer los dos estudios por separado. Para el primer tramo tenemos que la velocidad es variable, por lo tanto la suma de todas las fuerzas no da 0, como nos indica la primera ley de Newton, y eso significa que el peso más la normal da 0, pero la suma de la fuerza aceleradora con la fuerza de frenado no va a dar 0 porque la fuerza aceleradora es mayor que la de frenado. La segunda ley de Newton nos está indicando que la aceleración es distinta de 0 y la tercera ley de Newton nos indica que aplican fuerzas. La Tierra, que aplica la fuerza peso, la calle, que aplica la normal, y además la fuerza aceleradora y la de frenado. Tenemos entonces un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y bueno, y ahí podemos ver los dos modelos físico-matemáticos de ese movimiento. En el segundo tramo observamos que la velocidad es constante, no cambia,
Entonces la primera ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas da 0, por lo tanto el peso más la normal nos va a dar 0 y la fuerza aceleradora más la fuerza de frenado nos va a dar 0. Recordemos siempre que esas son fuerzas que le hace la calle a las ruedas de tracción y a las ruedas conducidas, ¿sí? La segunda ley de Newton nos asegura que entonces la aceleración vale 0, como la suma de fuerzas vale 0. La tercera ley de Newton nos indica que la Tierra aplica la fuerza peso y la calle la normal, la fuerza aceleradora y la fuerza de frenado. Igual que en el tramo 1, pero con efectos distintos. Acá tenemos entonces un movimiento rectilíneo uniforme, cuyo modelo matemático es el que se observa en la imagen, ¿no? Entonces ya tenemos todo nuestro análisis hecho y las posibles ecuaciones que vamos a necesitar para resolver. Vamos al paso número 4. Bien, paso número 4 del problema número 2. Analizamos la situación y vemos que se puede calcular primero la x1, la distancia recorrida al cabo de los 5 segundos, ¿sí? Pero para ello primero necesitamos la aceleración. La calculamos como velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo, que es la aceleración despejada del modelo de velocidad final. Hemos hecho el cambio de unidades de kilómetros por hora a metros por segundo y obtenemos una aceleración de 2,1 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, con esa aceleración podemos calcular la distancia recorrida, la x1. Planteamos el modelo, pero vemos que la x inicial y la b inicial ambas valen 0. Entonces nos queda solo la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado sobre 2. Y eso nos da 26,25 metros, ¿sí? Ahora calculamos la distancia recorrida al cabo de los 24 segundos, la x2. Y esa distancia va a incluir a la x1, ¿sí? Planteando el modelo como corresponde, vemos que es la posición 2 igual a la 1, es decir, la que acabamos de calcular, más la velocidad por el intervalo de tiempo. Planteamos todo el cálculo y obtenemos 278,25 metros como distancia al cabo de los 24 segundos, que es la distancia total recorrida por el vehículo en los dos movimientos. Hacemos la comparación ahora, tomando como operación matemática y comparación la división, ¿bien? Para saber cuántas veces cabe una cantidad en otra. Ahí lo hemos planteado como la posición 2 o la distancia al cabo de los 24 segundos, la x2, dividida en la distancia que mide cada cuadra. Y eso nos da 5,35. Bien, entonces ya tenemos los datos suficientes para poder responder a la pregunta. Vamos entonces al paso número 5.